Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando una sesión más de nuestro tema criterios de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana. Entonces, pues nada, yo creo que en estas primeras sesiones, en este inicio de un curso de geometría euclidiana, vale la pena mucho estar como recapitulando constantemente lo que se ha hecho. Entonces, en las sesiones anteriores ya tratamos de justificar un poco el por qué los criterios de congruencia son importantes, por qué son como esa primera pieza que hay que empezar a colocar para empezar a construir algo a lo que le vamos a llamar geometría euclidiana. Y hemos visto que pues ayudan mucho a comparar segmentos, a determinar si dos segmentos son iguales y a determinar si dos ángulos son iguales. En ese sentido son como una herramienta primordial. Ya también en la sesión o en el video anterior demostramos nuestro primer criterio de congruencia, que fue nuestro criterio de congruencia lado, 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 y comentamos que este criterio es la proposición 8 del libro 1 de los elementos de Euclides. También hemos tratado de platicar un poco acerca de que igual al estar iniciando un curso de geometría, pues es muy recomendable como tratar de hacer un breve recorrido al menos al libro 1 de los elementos de Euclides, porque sigue siendo una pieza fundamental para aprender geometría, ¿no? En ese sentido, hemos tratado de ver o demostrar diversas propiedades o diversas proposiciones del libro 1 que son necesarias para poder avanzar. En ese sentido también demostramos la proposición 9, la proposición 10 y sobre todo me interesa comentar un poquito que ya demostramos la proposición 16. Esta proposición 16 a lo mejor parecería un tanto inocente, pero resulta ser muy poderosa porque nos establece cuando un ángulo es mayor que otro. Esta proposición 16 es muy útil hasta, o sea, si uno no quiere y lo que voy a decir a lo mejor no tenga mucho sentido ahorita y justo conforme avance el curso cobrará más sentido conforme vayamos viendo más teoría. Un aspecto importante de la geometría es que se puede desarrollar geometría sin utilizar el quinto postulado, es decir, sin hablar jamás, digámoslo así, más que no hablar de paralelismo sin utilizar las propiedades de las rectas paralelas. Entonces, esta propiedad ayuda mucho cuando no se tienen todavía las propiedades de las rectas paralelas. Porque si uno sabe, por ejemplo, que el ángulo exterior, de hecho, es la suma de los dos interiores opuestos a él, pero para poder decir en este caso que delta es igual a alfa más beta, se necesita precisamente utilizar el quinto postulado. Y si no se quiere usar el quinto postulado, es ahí donde esta proposición es muy relevante. Igual, insisto, a lo mejor lo que acabo de decir no tiene tanto sentido ahorita, solamente lo digo como comentario. ¿Sale? Y también algunos aspectos que estuvimos viendo en la sesión anterior, es decir, cuando estuvimos repasando esto, es que utilizamos, y eso ya lo habíamos dicho en más de una ocasión, que hay varias proposiciones que si bien vamos a utilizar, no las vamos a demostrar porque sería como detenernos mucho en nuestro curso. En ese sentido, en este momento ya yo escribí 4 proposiciones que hemos utilizado o que vamos a utilizar, que no vamos a demostrar, pero son bastante sencillas de hacerlo, son bastante sencillas de demostrar. Y aquí las puse poniendo la proposición respectiva o el lugar en el que aparecen en el libro 1 de Euclides, es decir, palabras más, palabras menos, es decir, en los elementos de Euclides puede aparecer con otra redacción, pero básicamente la idea es la misma. La proposición 2
del libro 1 de los elementos de Euclides se trata de un segmento, trasladarlo a un punto como punto inicial, es decir, básicamente pide trasladar un segmento a un punto C. En la proposición 13 lo que establece es que si un segmento al incidir sobre una recta, ese segmento formará ángulos que entre ambos suman 180 o ángulos rectos que también siguen sumando 180 entre los dos. Entonces esta proposición me parece que ya la hemos usado, la damos por hecho porque estoy seguro que para todos es muy evidente que eso es cierto, pero insisto, yo creo que un muy buen ejercicio para ustedes que están viendo estos videos sería como revisar estas proposiciones en el libro 1 de Euclides y revisar cómo se hacen las demostraciones, es decir, por ejemplo, cómo se demuestra que estos dos ángulos forzosamente tienen que sumar 180 grados, lo cual a su vez, por ejemplo, recae en el hecho de que Euclides define o para Euclides, por definición, si un segmento al incidir sobre una recta forma ángulos iguales, por definición esos ángulos son rectos y por lo tanto suman 180. Entonces, demostrar, por ejemplo, esto es un poco basarse simplemente en la definición. Ahora, la proposición 15, que es la que demostramos al final de la sesión pasada, es la que establece que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y finalmente otra proposición que ya hemos utilizado es la proposición 23 del libro 1, que básicamente es muy parecida a la proposición 2, pero ahora para ángulo, es decir, yo puedo trasladar un ángulo dado de tal forma que el vértice coincida con un punto dado que está sobre una recta dada y de tal forma que esta recta sea uno de los lados del ángulo al trasladarlo. Lo mismo, creo que intuitivamente eso es muy fácil de ver que es posible hacer, pero si uno quiere revisar como con detalle cómo se hacen las construcciones geométricas que permiten llevar este segmento aquí, pues hay que revisar el libro 1 de los elementos de Euclides. Ahora, lo que vamos a hacer en esta sesión es seguir avanzando. Concretamente lo que vamos a hacer es probar el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, y también vamos a probar el criterio de congruencia lado, ángulo, ángulo. Un primer comentario que hay que hacer es que en los elementos de Euclides, digámoslo así, Euclides incorporó ambos criterios, es decir, el criterio ángulo, lado, ángulo y el criterio lado, ángulo, ángulo en una sola proposición, y por eso lo vamos a presentar como la proposición 26A y la proposición 26B. Entonces recalco mucho eso, que ambos criterios en los elementos de Euclides aparecen en una sola proposición, y entonces nos vamos a centrar primero en esto, ¿no? Entonces lo mismo, lo que hay que empezar haciendo es pintando dos triángulos. Supongamos que tenemos dos triángulos, el triángulo, aquí está uno, el triángulo ABC, y supongamos que tenemos otro triángulo, más o menos así, el triángulo A'B', C', y nos dicen que por hipótesis el ángulo beta, es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Nos dicen por hipótesis que el lado BC, que es el que le corresponde ser A, es igual al lado B'C', que es el que le corresponde ser A', y nos dicen que el ángulo en el vértice C, que es el que le corresponde ser gamma, es igual al ángulo en el vértice C', que es el que le corresponde ser gamma'. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si dos triángulos cumplen el criterio ángulo, lado, ángulo, lo cual aquí visualmente es muy claro y creo que no vale la pena ya estarlo explicando, si dos triángulos cumplen el criterio ala o ángulo, lado, ángulo, entonces tenemos que demostrar que son congruentes, es decir, tenemos que demostrar que si dos triángulos comparten
tres datos en este orden y esos datos son precisamente estos, por ejemplo, entonces hay que demostrar que los restantes tres datos correspondientes también son iguales, es decir, hay que demostrar que en particular el que le corresponde ser B es igual a B', C es igual a C' y el ángulo alfa es igual a alfa'. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, reducir este criterio a otro criterio. Es decir, hacer ver que si dos triángulos comparten esta información o tienen esta información en común, entonces también cumplen, por ejemplo, con el axioma de congruencia, es decir, también cumplen el criterio lado, ángulo, lado. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces aquí nada más es cuestión de empezar a hacer algunas suposiciones. A este lado le llamamos B y obviamente a este lado le llamamos B'. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que B es igual a B'. Si eso pasara, entonces estos dos triángulos cumplirían también el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, utilizando el axioma de congruencia, ya podríamos decir que son congruentes. Es decir, lo que tenemos que hacer en este caso es, para hacer esta demostración tenemos que hacer, digámoslo así, dos casos. Caso 1, suponer que B y B' son iguales, en cuyo caso la demostración ya es trivial porque fácilmente o es inmediato que entonces los dos triángulos estarían cumpliendo el axioma de congruencia. Y el caso 2 es realmente el interesante, es decir, ahora supongamos que B y B' son distintos. Entonces voy a empezar simplemente desde ahí. Supongamos que B es distinto de B', y entonces vamos a utilizar el mismo argumento que ya hemos utilizado. Si son distintos, alguno de ellos tiene que ser más grande que el otro, y entonces utilizamos este argumento. Sin pérdida de generalidad, supongamos que B es el que es mayor, que B es mayor que B'. Si eso pasa, ¿qué podemos decir? Si eso pasa, implica que existe un punto aquí al cual vamos a llamar, por ejemplo, D, que existe D que está en el segmento AC, que pertenece al segmento AC, de tal forma que DC es del mismo tamaño que AC', es igual a A'C', y eso es visualmente es como muy obvio, ¿no? Estamos suponiendo que el segmento B' es de menor tamaño que el segmento B, por lo tanto, si el segmento B' lo trasladáramos a el segmento AC, de tal forma que el inicio de B' coincida con el inicio de B, entonces el final de B' no puede coincidir con el punto A, porque estamos suponiendo que B' es menor. Insisto, creo que esto visualmente es muy intuitivo. ¿Sale? Y entonces lo que tenemos que hacer después es simplemente el punto D, unirlo con el punto B. Y si se fijan, de una vez adelanto que este punto D está dentro de la región angular del ángulo beta. Eso nos va a ayudar. Entonces, yo ya pude construir el punto D que cumple que DC es igual a A'C'. Ahora, si nos fijamos, podemos decir esto. Fijémonos ahora en el triángulo D, B, C, y fijémonos en el triángulo A', B', C'. Esos dos triángulos van a resultar congruentes, porque si nos fijamos, el lado DC es igual a el lado A'C'. Es decir, y el ángulo gamma es igual a gamma', el lado A es igual a A', es decir, estos dos triángulos yo diría claramente están cumpliendo
el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, que es nuestro axioma. Entonces podemos decir que el triángulo DBC es congruente al triángulo A'B'C'. Y si son congruentes, entonces sus restantes partes correspondientes también son iguales. En particular, a mí me interesa ahorita que nos fijemos en este ángulo. Este ángulo le voy a llamar beta prima para distinguirlo. Yo puedo decir que si el triángulo DBC es congruente al triángulo A'B'C', entonces el ángulo beta B' es igual al ángulo beta prima. Entonces aquí podemos decir, esto implica que el ángulo beta B' es de la misma magnitud que el ángulo beta prima. Pero si nos fijamos o si recordamos, por hipótesis, beta prima a su vez es igual a beta. Entonces yo tendría que beta B' es de igual magnitud o del mismo tamaño que beta. Pero a su vez el punto D está dentro de la región angular del ángulo beta. Y por axioma podemos decir que entonces el ángulo beta B' es menor que el ángulo beta. Y eso lo escribimos, pero por axioma sabemos que beta B' es menor que beta, por lo que acabo de explicar. Por lo tanto, aquí lo que ya encontramos es una contradicción, que por un lado beta B' y beta son del mismo tamaño y por otro lado beta B' es menor que beta. Esa contradicción, ¿de dónde viene? Viene de suponer que B es de distinto tamaño que B'. Por lo tanto, podemos decir que B es del mismo tamaño que B'. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos ABC y A'B'C' también cumplen, o sea, y lo voy a escribir, por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', que por hipótesis cumplen el criterio ángulo, lado, ángulo, acabamos de demostrar que también el lado que se tiene que llamar B es igual al lado que se tiene que llamar B'. Y siguiendo la notación, ese lado es el que corresponde estar en este orden, digámoslo así, creo que se entiende. Es decir, acabamos de demostrar que si un par de triángulos cumplen el criterio ALA en ese orden, entonces también cumplen el criterio LAL, es decir, también cumplen el criterio lado, ángulo, lado, que es nuestro axioma. Por lo tanto, son congruentes precisamente aplicando el axioma. Entonces podemos decir que por lo tanto el triángulo ABC es congruente. Aquí lo escribí mal, por lo tanto el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B'C' debido a el criterio, en este caso, lado, ángulo, lado, que es el que demostramos que cumplen. Y entonces podríamos decir, por lo tanto, el criterio ángulo, lado, ángulo es de congruencia. Y básicamente eso está terminando la demostración de esta proposición. Acabamos de demostrar que el criterio ángulo, lado, ángulo se puede reducir al criterio lado, ángulo, lado, que es nuestro axioma. Insisto mucho en eso. Hay que entender lo que significa que un criterio se pueda reducir a otro. Significa, o una forma de verlo es que si dos triángulos cumplen este criterio, también cumplen este criterio, que es justamente lo que acabamos de ver. Y como este criterio ya lo tenemos probado, ya sea por axioma o por haberlo probado previamente, entonces el primero será cierto. Es decir, cuando uno reduce un criterio a otro, entonces
El otro puede ser, o sea, aquí lo que quiero decir es que supongan que este criterio lo hubiéramos reducido al criterio lado, lado, lado. Entonces, es el criterio lado, 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 ya lo tenemos demostrado previamente. Lo que quiero decir es que para demostrar un criterio, lo que hay que hacer es reducirlo a cualquier otro criterio que ya se tenga probado, ya sea como axioma o ya sea porque efectivamente se demostró. Espero se entienda lo que acabo de decir. Y para ser sinceros, casi siempre lo que se hace es reducir todos al axioma de congruencia. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es ahora probar el otro caso, el otro criterio de congruencia, el criterio lado, ángulo, lado. Y lo mismo, la técnica que vamos a usar es muy parecida a la que acabamos de desarrollar, entonces creo que ya no nos debe de costar tanto trabajo. Y lo mismo, tenemos que suponer que tenemos dos triángulos, más o menos ahí, es el triángulo ABC y el triángulo A', B', C'. Y tenemos que suponer en este caso que A es igual a A', gamma es igual a gamma' y alfa es igual a alfa'. Es decir, están cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Perdón, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Insisto, creo que visualmente es muy fácil relacionar lado, ángulo, un criterio de congruencia con los datos que están apareciendo en los triángulos. Eso visualmente creo que es sencillo, pero hay que saber hacerlo. ¿Sale? Ahora vamos a hacer exactamente la misma estrategia. Supongamos puede haber de dos sopas, por decirlo de manera coloquial. Puede ser que si yo me fijo en el lado B y en el lado B' sean iguales o sean distintos. Si son iguales, ya no hay nada que hacer porque entonces los triángulos automáticamente también están cumpliendo con el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ese es el caso 1 que es trivial y por lo tanto otra vez simplemente vamos a empezar suponiendo el otro caso, el que tiene, digámoslo así, más chiste. ¿Sale? Entonces supongamos que el lado B es distinto al lado B' y otra vez sin pérdida de generalidad supongamos que el lado B es mayor al lado B'. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si AC es de mayor tamaño que A'C', entonces existe un punto D que pertenece al segmento AC tal que, y lo ponemos aquí de una vez, tal que DC, aquí lo ponemos, este es D, tal que DC es igual a A'C', es igual a A'C'. Y lo mismo, lo único que tenemos que hacer es unir a D con B. Si unimos a D con B, otra vez vamos a poder fijarnos en el triángulo DBC, y en el triángulo A'B', C'. Ahora, en este triángulo habría que fijarse en lo siguiente. Estos dos triángulos vuelven a ser congruentes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que DC mide lo mismo que A'C'. ¿Sale? Comparten el ángulo gamma es igual a gamma y el lado A' es igual a A. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes por nuestro axioma de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Sale? Y entonces si eso pasa, sus restantes, aquí también lleva prima, se me olvidó ponerle
biprimas a los ángulos. Por lo tanto, si estos dos triángulos son congruentes, sus restantes partes correspondientes también son iguales. En particular, ahorita a mí me conviene fijarme en este ángulo que le vamos a llamar alfa biprima, y ese ángulo tiene que ser igual a su correspondiente, que es alfa prima. Es decir, aquí podemos decir, como estos dos triángulos son congruentes debido a nuestro axioma de congruencia, en particular implica que alfa biprima es igual a alfa prima, ¿sale? Pero si nos fijamos, en este momento ya va a ser muy fácil de llegar a una contradicción. ¿Por qué? Aquí nada más voy a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros ya probamos la proposición 1.16, que es la del ángulo exterior. Ya probamos que cuando tenemos un triángulo, por ejemplo un triángulo ABC, si nos fijamos en uno de sus ángulos exteriores, que ya lo habíamos llamado delta, si nos fijamos en un ángulo exterior, ya probamos que delta es mayor tanto a beta como a alfa. Ahora nada más lo que tenemos que hacer es aplicar esta proposición en esta figura actual. Si nos fijamos, yo ahorita podría fijarme, o más bien puedo fijarme en el triángulo ABC y veamos a AD como base para que se entienda, ¿no? Si yo me fijo y pienso que AD es la base, entonces si se fijan, AB' puede jugar el papel que está jugando delta, es decir, AB' es uno de los ángulos exteriores del triángulo ABD. Y si se fijan, precisamente alfa es uno de los ángulos interiores opuestos a este ángulo exterior, es decir, en este momento alfa biprima está jugando el papel que juega delta y alfa está jugando el papel que juega beta. Por lo tanto, podemos decir, esto implica que si nos fijamos en el triángulo BDA, utilizando la proposición 1.16 de los elementos de Euclides, podemos ver que alfa tendría que ser o es mayor, alfa biprima por 1.16 es mayor que alfa. Pero si nos fijamos, por otro lado, alfa biprima es igual a alfa prima, que a su vez por hipótesis es igual a alfa. Es decir, estamos llegando a que alfa es igual a alfa biprima por un lado y que alfa biprima es mayor que alfa por otro lado. Es decir, estamos generando una contradicción. ¿La contradicción de dónde viene? La contradicción viene de suponer que beta, que B es, y de hecho aquí también me equivoqué, es distinto de B', es lo que estábamos suponiendo. Suponer que B es distinto de B'. Si suponemos que B es distinto de B', llegamos a esta contradicción. Por lo tanto, tiene que suceder, y lo podemos escribir aquí, por lo tanto, B es igual a B'. Y si eso pasa, entonces si nos fijamos, el triángulo ABC y el triángulo A', B', C', que por hipótesis están cumpliendo el criterio lado, ángulo, no solo que por hipótesis están cumpliendo este ángulo, también resulta que comparten que B es igual a B', donde este lado es el que corresponde estar, digámoslo así, en este lugar. Es decir, acabamos de demostrar que si un par de triángulos cumplen el criterio lado, ángulo, entonces también cumplen el criterio ángulo, lado, ángulo, que es el que acabamos de demostrar. Es decir, en este caso acabamos de demostrar que el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' son congruentes gracias al criterio ALA, que es precisamente el que acabamos de demostrar en el caso A de esta proposición. Es decir, en este momento acabamos de reducir el criterio lado, ángulo al criterio
ángulo, lado, ángulo, y no al axioma como en las otras demostraciones. Entonces podemos decir que por lo tanto, bueno, estos dos triángulos son congruentes por el criterio ALA. Por lo tanto, el criterio lado, ángulo, ángulo es criterio de congruencia. Y básicamente eso es lo que se quería demostrar. Ahora, le voy a dejar hasta aquí con esta sesión y anunciando o anticipando que el último criterio y esa palabra criterio iría entre comillas, el último criterio entre comillas que nos falta ver es el criterio lado, lado, ángulo. Y digo entre comillas porque vamos a ver que en ciertas ocasiones sí es criterio de congruencia y en otras no. Y precisamente para ver en cuáles sí y en cuáles no necesitamos todavía cierto tiempo. Entonces ese lo vamos a hacer en la siguiente sesión porque le vamos a dedicar, digámoslo así, bastante rato en el sentido de dedicarle atención a ver distintos casos que se nos pueden presentar. Entonces ya básicamente estamos terminando, bueno, con lo que vamos a hacer en la siguiente sesión estaríamos terminando los criterios de congruencia, y entonces también lo que vamos a hacer después de presentar el último criterio, que es el que vamos a presentar la siguiente sesión, vamos a hacer un resumen, digámoslo así, o una breve recapitulación de los criterios de congruencia que hemos desarrollado. Entonces le dejo hasta aquí, soy Jorge Alonso y hasta luego.